Oye, si no tenemos plata o instrumentos, usemos la cabeza. Tengo una resistencia que es de muy bajo valor, tan bajo valor que el tester barato que tengo me tira, esta es la resistencia de las puntas, 0,9, y si trato de medir la resistencia me va a dar 0,9. ¿Por qué? Porque esto no tiene la precisión suficiente para medir una resistencia de tan bajo valor como esta. Así que, ¿qué podemos hacer si no tenemos un instrumento para leer la resistencia de esto? Podemos aprovechar teoría básica de electrónica. Si tenemos esta resistencia de bajo valor acá, vamos a ponerla ahí en el circuito, tenemos un amperímetro y podemos saber la corriente que circula en este circuito. Lo alimentamos con una fuente de lo que sea, una fuente de laboratorio, y acá colocamos otra resistencia para que pase una cierta corriente. Esta suma de resistencias R1 más R2 van a limitar la corriente total del circuito, pero en ambas resistencias va a pasar una cierta corriente, y cada una de estas va a tener una caída de tensión respectiva a la corriente y el valor de la resistencia. Así que la caída de tensión que vamos a encontrar acá, si medimos después tensión con un voltímetro, vamos a medir un valor de tensión, voltaje de caída, y ese voltaje de caída va a ser exactamente igual a la corriente total que circula en el circuito, que solo es una porque es un circuito serie, multiplicado por el valor de resistencia de cada una de las resistencias. Así que si tenemos un amperímetro para leer la cantidad de corriente que pasa, podemos medir eso, y también podemos medir el voltaje de caída de una punta a la otra de la resistencia, y con eso podemos calcular el valor de resistencia. Así que después simplemente hacemos la resistencia es igual al voltaje de caída dividido por esta corriente, y así podemos calcular el valor de una resistencia midiendo una vez corriente y después una vez tensión. En mi caso tengo dos testers, así que puedo medir corriente acá y tensión allá. Así que necesito una fuente de laboratorio, otra resistencia, que acá tengo un juego, medir corriente, medir tensión y calcular. Esto se va a calentar porque va a pasar un poquito más de 1 amperio acá, pero ya tengo esto midiendo la tensión de caída de resistencia y esto midiendo la corriente. Así que vamos a prender la fuente y tenemos 1 amperio 18. Vamos a bajarlo a 2000 milivoltios, que serían 2 voltios, y vamos a ver exactamente cuál es la tensión que tiene de caída. 71 miliamperios tiene. Y bueno, los datos anotados, 1,18 amperios, 0,071 voltios de caída acá. Y bueno, si hacemos el cálculo, 0,071 partido 1,18 en esta calculadorita chota nos da 0,06 ohms la resistencia. Así que con esos datos podemos calcular una resistencia bajísima que esta cosa no podría medir en el modo normal de resistencias.